¿Alguna vez has sentido que hay algo dentro de ti que te impide avanzar? Como si una voz silenciosa pero persistente sembrara dudas en tu corazón, diciéndote que no eres suficiente, que no puedes lograrlo o que jamás saldrás de esa situación difícil en la que te encuentras. Tal vez luchas contra problemas en tu familia, en tu trabajo, con tu salud o con tus finanzas, pero la verdad es que la mayor batalla que enfrentas es interna. ¿Y si te dijera que muchas de las luchas que enfrentas en tu vida no son solo circunstancias externas, sino reflejos de una guerra que ocurre en tu mente y en tu corazón? Una batalla entre la fe y la duda, entre la paz y la ansiedad, entre la voz de Dios y las mentiras del enemigo. No siempre nos damos cuenta, pero esta lucha define nuestra relación con Dios y con nuestro destino. En este video voy a revelarte cómo puedes vencer esta batalla interna con el poder de la palabra de Dios. Descubrirás los pensamientos que el enemigo usa para debilitarte, las estrategias bíblicas para vencer la duda y el miedo, y cómo renovar tu mente para vivir en la victoria que Dios ha preparado para ti. No es una batalla fácil, pero Dios ya te ha dado las armas para ganarla. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer un acto de fe. Escribe en los comentarios la frase: "Mi victoria está en Cristo". Cuando declaras esto, estás afirmando que no pelearás esta batalla solo, sino que confiarás en el poder de Dios. Además, al comentar y dar me gusta a este video, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar esta verdad. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo y activa la campana para recibir más mensajes que fortalecerán tu fe. Quédate conmigo hasta el final, porque hay una clave en la penúltima enseñanza que puede cambiar completamente la manera en que enfrentas tus luchas internas. Así que respira hondo, abre tu corazón y prepárate, porque Dios te hablará hoy de una manera poderosa. Imagina por un momento que estás en una guerra, pero no puedes ver a tu enemigo. No sabes de dónde vienen los ataques ni cuándo ocurrirán. Solo sientes el impacto, el miedo que te paraliza, la ansiedad que te roba la paz, la inseguridad que te hace dudar de ti mismo. No ves flechas, ni espadas, ni soldados, pero sientes la batalla dentro de ti cada día. La realidad es que muchos de nosotros estamos librando una guerra interna sin darnos cuenta. Pensamos que nuestros problemas vienen de afuera. El estrés del trabajo, las dificultades económicas, los conflictos familiares, la falta de oportunidades. Pero la verdad es que el mayor campo de batalla no está en lo que nos rodea, sino en lo que ocurre dentro de nuestra mente y nuestro corazón. ¿Cuántas veces has sentido que no eres lo suficientemente bueno, que no mereces el amor de Dios, que tus oraciones no son escuchadas, que tu fe no es lo bastante fuerte? Esos pensamientos no vienen de Dios, son estrategias del enemigo para debilitarte, para hacerte creer que estás solo, que no hay salida, que tu destino ya está marcado por el fracaso. A veces nos aferramos a las promesas de Dios con fuerza, pero al primer obstáculo, la duda comienza a infiltrarse. Tal vez Dios no quiere bendecirme. ¿Y si nunca logro superar esta prueba? No soy lo suficientemente bueno para que Dios me ayude. Tal vez todo esto es mi culpa. ¿Te has identificado con alguno de estos pensamientos? Si es así, no estás solo. Muchos cristianos enfrentan esta batalla todos los días. Y es exactamente lo que el enemigo quiere, que creamos que no podemos ganar. Pero quiero decirte algo importante. Tus pensamientos determinan tu destino. Proverbios 23:7 nos dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esto significa que lo que crees en tu interior moldea la realidad de tu vida. Si crees que eres débil, actuarás como alguien débil. Si crees que eres indigno, vivirás como alguien sin valor. Pero si crees lo que Dios dice de ti,
vivirás en victoria. La verdadera batalla no está en lo que el mundo te dice, ni en lo que los demás piensan de ti. Está en lo que tú decides creer, porque en cada momento tienes dos opciones: escuchar las mentiras del enemigo que te dicen que eres incapaz, insuficiente y que jamás lograrás vencer. Creer en las promesas de Dios, que afirman que eres amado, que eres fuerte en Cristo y que ya has sido más que vencedor. Aquí está el problema. Muchos de nosotros hemos creído las mentiras del enemigo por tanto tiempo que las hemos tomado como verdad. Hemos permitido que el miedo, la inseguridad y la culpa gobiernen nuestras decisiones. Pero hoy, Dios quiere abrirte los ojos. Quiere mostrarte que no estás atado a esos pensamientos, que puedes romper con esas cadenas y recuperar la paz que Él ha diseñado para ti. Pero para lograrlo, primero necesitamos reconocer la guerra en la que estamos. No podemos ganar una batalla si no somos conscientes de que estamos peleando. Y es aquí donde la palabra de Dios nos da la clave: renovar nuestra mente y alinear nuestros pensamientos con su verdad. En el próximo bloque vamos a profundizar en cómo la Biblia nos revela esta batalla espiritual y qué podemos hacer para vencerla. Porque Dios no nos ha dejado sin armas, ni nos ha abandonado en el campo de batalla. Él ya nos ha dado la estrategia para ganar. Así que quédate conmigo, porque lo que viene a continuación podría ser la respuesta que has estado esperando. La batalla que libramos en nuestra mente y corazón no es algo nuevo. A lo largo de la historia bíblica, hombres y mujeres de Dios han enfrentado luchas internas que parecían imposibles de vencer. Dudas, miedo, ansiedad, pensamientos de derrota, tentaciones y sentimientos de indignidad. Todo esto ha sido parte del combate espiritual desde el principio. Pero aquí está la clave: Dios ya nos ha dado un camino para la victoria. Miremos lo que dice 2 Corintios 10, 3, 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este pasaje nos revela una verdad crucial. Nuestra batalla no es física, sino espiritual. No se trata de pelear con nuestras propias fuerzas, sino de usar las armas que Dios nos ha dado para derribar las fortalezas mentales que nos impiden avanzar en fe. Pero, ¿qué son estas fortalezas? Son patrones de pensamiento negativos y mentiras del enemigo que han sido construidos en nuestra mente a lo largo del tiempo. Ideas como: Dios no me ama, no soy suficiente, nunca podré cambiar, no merezco ser bendecido. Estas son fortalezas que debemos derribar con la verdad de Dios. Ejemplo bíblico: la batalla de Elías contra su mente. Un poderoso ejemplo de esta lucha interna lo encontramos en la historia del profeta Elías. En 1 Reyes 18 vemos cómo Dios usa a Elías de una manera increíble. Desafía a los profetas de Baal y con el poder de Dios demuestra quién es el verdadero Dios de Israel. Fuego desciende del cielo, consume el altar y el pueblo se vuelve a Dios. Una gran victoria. Pero en el siguiente capítulo, en 1 Reyes 19, vemos a un Elías completamente diferente, temeroso, desanimado y deseando la muerte. Jezabel, la reina malvada, lo amenaza de muerte y de repente el poderoso profeta huye al desierto, se esconde en una cueva y le dice a Dios: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». En Reyes 19:4. ¡Qué contraste! Un día está en la cima, confiando en Dios, y al siguiente está en lo más profundo de la desesperación. ¿Qué cambió? Su mentalidad. Elías dejó que el miedo y la ansiedad tomaran control de su mente. Comenzó a creer que estaba solo, que su misión había fracasado, que no había esperanza. ¿Te ha pasado?
Un día te sientes fuerte en la fe, pero al siguiente, una mala noticia o un pensamiento de duda te roba la paz y sientes que todo está perdido. Dios, en su amor, no reprendió a Elías con dureza. En cambio, le dio lo que realmente necesitaba: alimento y descanso. Dios envió un ángel que le dio comida y le permitió descansar. Esto nos recuerda que cuidar nuestro cuerpo es importante en la lucha contra la ansiedad y el desánimo. Una nueva perspectiva. Dios le recordó que no estaba solo, que aún había un remanente fiel en Israel. Cuando estamos en batalla, el enemigo nos hace sentir aislados, pero Dios nos dice que hay esperanza. Un nuevo propósito. Dios le dio instrucciones para su siguiente misión. Cuando sentimos que todo ha terminado, Dios nos muestra que el propósito sigue vivo. Tu mente es el campo de batalla. Este pasaje nos enseña una verdad poderosa. Cuando el enemigo no puede destruirte desde afuera, intentará hacerlo desde adentro. Por eso, Romanos 12:2 nos da un principio clave. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos llama a renovar nuestra mente. No podemos seguir pensando como el mundo nos enseña. No podemos permitir que la duda, el miedo y la culpa definan nuestra vida. Necesitamos llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Si te sientes atrapado en pensamientos negativos, aquí hay una poderosa verdad para ti. No tienes que aceptar cada pensamiento que llega a tu mente. El enemigo intentará enviarte pensamientos de derrota, pero tú tienes la autoridad en Cristo para rechazarlos y reemplazarlos con la verdad de Dios. Cuando el enemigo te diga, eres un fracaso, recuerda Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios no te ama. Recuerda Romanos 8:38-39. Nada podrá separarnos del amor de Dios. No puedes cambiar. Recuerda 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Claves para la victoria. Identifica los pensamientos que no vienen de Dios. No todo lo que piensas es verdad. Cuestiona esos pensamientos de miedo y derrota. Reemplaza la mentira con la verdad de la palabra. Busca un versículo que contradiga la mentira que el enemigo quiere hacerte creer. Declara en voz alta las promesas de Dios. La Biblia nos enseña que hay poder en nuestras palabras. Proverbios 18:21. No basta con solo pensar en la verdad, declararla activa la fe. Ora y pídele a Dios que transforme tu mente. La renovación de la mente es un proceso que se logra con oración, estudio de la palabra y comunión con Dios. Dios ya te ha dado la victoria. El enemigo quiere que creas que esta batalla es imposible de ganar. Quiere que pienses que tus pensamientos negativos, tu ansiedad y tus miedos son parte de tu identidad. Pero Dios dice lo contrario. Dios te ha dado poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Así que hoy tienes una decisión que tomar. ¿Vas a seguir dejando que los pensamientos negativos gobiernen tu vida? ¿O vas a tomar autoridad en Cristo y empezar a renovar tu mente con la palabra de Dios? La elección es tuya. Pero déjame decirte esto. Si tomas la decisión de alinearte con la verdad de Dios, verás una transformación sobrenatural en tu vida. Ahora que hemos identificado la batalla interna y hemos visto lo que dice la palabra de Dios, en el siguiente bloque profundizaremos en quién es el verdadero enemigo detrás de estos ataques mentales, porque cuando conoces a tu enemigo, aprendes a combatirlo con poder. Así que quédate conmigo, porque lo que sigue es crucial para tu victoria. Ahora que hemos identificado que la batalla más grande ocurre en nuestra mente y corazón, surge una pregunta clave. ¿Quién está detrás de estos ataques internos? Muchas veces pensamos que nuestras luchas mentales son solo producto de nuestras circunstancias, de nuestro pasado o de la sociedad en la que vivimos.
Pero la Biblia nos revela una verdad más profunda. Hay un enemigo real que trabaja constantemente para llenarnos de dudas, miedos y pensamientos destructivos. El enemigo oculto, Satanás y sus estrategias. Efesios 6:12 nos deja claro que nuestra lucha no es solo contra lo que vemos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué significa esto? Significa que Satanás no necesita aparecer físicamente para atacarnos. Él obra en lo invisible, en la mente y el corazón de las personas, sembrando ideas que nos alejan de Dios. Desde el principio, el enemigo ha usado la misma estrategia, la mentira. Jesús lo describe en Juan 8:44 de esta manera: Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí está el punto clave. Satanás no puede obligarte a pecar, no puede arrebatarte la salvación, no puede hacerte caer por la fuerza. Lo que sí puede hacer es engañarte. Si logra que creas una mentira, entonces te atrapará en una cárcel invisible. No te atará con cadenas físicas, sino con pensamientos de derrota, miedo y desesperanza. Las 4 mentiras más comunes del enemigo. No eres lo suficientemente bueno para Dios. El enemigo quiere que pienses que tus errores son imperdonables, que Dios está cansado de ti. La verdad de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Dios no te escucha. Quiere hacerte creer que tus oraciones son inútiles, que Dios está distante. La verdad de Dios: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Tu situación nunca cambiará. El enemigo quiere que creas que tu problema es eterno, que no hay salida. La verdad de Dios: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Jeremías 32:27. No tienes propósito. Quiere que vivas sin dirección, sin esperanza, sin motivación. La verdad de Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Cuando una persona cree estas mentiras, comienza a actuar según ellas. Y aquí está el peligro: cuando el enemigo controla tu mente, controla tu vida. ¿Cómo reconocer los ataques del enemigo? A veces, el enemigo no se presenta con un ataque obvio, sino con pequeñas semillas de duda, tristeza y temor. ¿Cómo puedes saber si estás bajo ataque? Observa estas señales. Tienes pensamientos de desesperanza y derrota. Sientes una carga emocional sin razón aparente. Tu fe se enfría y sientes que no tienes ganas de orar o leer la Biblia. Tus pensamientos están llenos de ansiedad y miedo al futuro. Te sientes indigno del amor de Dios y crees que no hay esperanza para ti. Si alguna de estas situaciones te resulta familiar, es probable que el enemigo esté tratando de influenciarte con mentiras. Pero aquí está la buena noticia. No tienes que aceptar estos pensamientos. En Cristo tienes la autoridad para resistir al enemigo y vencer cada ataque mental y emocional que Él envíe contra ti. Jesús nos enseña cómo derrotar al enemigo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, el enemigo usó la misma estrategia que usa con nosotros. Trató de sembrar dudas y mentiras. Mateo 4 nos muestra cómo Satanás intentó hacer que Jesús dudara de su identidad y de las promesas de Dios. Pero Jesús no cayó en la trampa. ¿Cómo respondió Jesús? Con la palabra de Dios. Cada vez que el enemigo lanzaba una mentira, Jesús respondía: escrito está. Esta es una clave poderosa.
La única manera de vencer las mentiras del enemigo es con la verdad de Dios. No puedes combatir pensamientos negativos con más pensamientos negativos. Debes hablar la palabra de Dios y declararla sobre tu vida. Tu arma más poderosa, la verdad de Dios. Si el enemigo te ataca con pensamientos de miedo, de duda o de culpa, no te quedes callado. Declara la palabra de Dios en voz alta. Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo 1:7. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Romanos 8:37. El enemigo no puede resistir la verdad de Dios. Por eso, en Santiago 4:7, la Biblia nos da una promesa poderosa. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Ves la clave aquí? Cuando resistes al enemigo con la verdad de Dios, él huye. Satanás no puede quedarse en la vida de alguien que está alineado con la palabra de Dios. Así que hoy, toma la decisión de resistir sus mentiras. Cuando el enemigo venga a atacarte con pensamientos de derrota, recuerda quién eres en Cristo. Cuando intente hacerte creer que no tienes valor, declara que eres hijo de Dios. Cuando trate de llenarte de miedo, afírmate en la fe y confía en las promesas de Dios. No estás solo en esta batalla. Dios ha equipado a sus hijos con armas espirituales poderosas. Y en el próximo bloque te revelaré la estrategia bíblica para vencer cada ataque mental y emocional del enemigo. Quédate conmigo, porque la solución está a punto de ser revelada. Ya hemos identificado al enemigo y sus estrategias. Sabemos que la batalla más grande se libra en nuestra mente y que Satanás utiliza mentiras para debilitarnos. Pero aquí viene la parte más importante. ¿Cómo podemos vencer esta batalla interna? Tal vez llevas mucho tiempo luchando contra pensamientos negativos, dudas, temores o incluso sentimientos de indignidad. Quizás te has sentido atrapado en un ciclo del que parece imposible salir, pero la palabra de Dios nos da una solución clara y poderosa. Hoy vamos a descubrir cómo Dios nos equipa para ganar la batalla en nuestra mente y vivir con paz, fe y propósito. 1. Identifica y expone la mentira con la luz de la palabra. La primera clave para vencer esta batalla es identificar la mentira y exponerla a la verdad de Dios. Efesios 5:13 dice: «Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo». El enemigo opera en la oscuridad. Mientras creas que tus pensamientos negativos son normales o que siempre ha sido así, él seguirá teniendo control sobre tu mente. Pero en el momento en que traes esas mentiras a la luz de la palabra de Dios, su poder se rompe. Jesús dijo en Juan 8:32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Esto significa que cada pensamiento que no proviene de Dios debe ser examinado y confrontado con la verdad bíblica. ¿Cómo hacerlo? Escribe los pensamientos negativos que constantemente vienen a tu mente. Pregúntate, ¿este pensamiento está alineado con la palabra de Dios o es una mentira del enemigo? Encuentra un versículo que contradiga esa mentira y decláralo sobre tu vida. Por ejemplo, mentira: Dios no tiene un propósito para mí. Verdad bíblica: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Cada vez que el enemigo intente decirte lo contrario, declara la verdad de Dios en voz alta. 2. Renueva tu mente con la palabra de Dios. El siguiente paso es renovar tu mente y entrenarla para pensar como Dios piensa. Romanos 12:2 nos da esta clave fundamental: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Aquí está el secreto.
No basta con eliminar los pensamientos negativos, debemos reemplazarlos con la verdad de Dios. Nuestra mente es como un jardín. Si solo arrancamos las malas hierbas, pero no sembramos semillas buenas, pronto volverán a crecer los mismos problemas. Así que siembra la palabra en tu corazón cada día. Dedica tiempo a la lectura de la Biblia. Medita en los versículos que hablan de tu identidad en Cristo. Llena tu mente con pensamientos de fe, esperanza y amor. Filipenses 4:8 nos enseña en qué debemos enfocarnos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cada día, elige conscientemente alimentar tu mente con lo bueno. Esto significa escuchar prédicas y alabanzas en lugar de contenido que te desanime. Evitar conversaciones que refuercen la negatividad. Poner en práctica los principios de la palabra en tu vida diaria. Si entrenas tu mente para pensar como Dios piensa, verás cómo la ansiedad, la duda y el temor comienzan a desaparecer. 3. Usa las armas espirituales para combatir al enemigo. Sabemos que estamos en una batalla espiritual. Y en toda batalla necesitamos armas. Dios no nos ha dejado indefensos. Nos ha dado herramientas poderosas para vencer. En Efesios 6, 10, 18, Pablo nos habla de la armadura de Dios. Veamos las armas más poderosas para esta batalla. El escudo de la fe. La fe apaga los dardos de fuego del enemigo. Si el diablo te lanza un pensamiento de temor, levanta tu escudo y declara: confío en Dios y no temeré. Salmo 56:3. El casco de la salvación. Protege tu mente recordando que eres salvo por gracia y que el enemigo no tiene poder sobre ti. La espada del Espíritu, la palabra de Dios, es el arma ofensiva más poderosa. Cuando Jesús fue tentado, no razonó con el enemigo, no entró en debates, simplemente dijo: escrito está. Cada vez que el enemigo intente atacarte, toma la palabra de Dios y úsala para derrotarlo. 4. Ora con autoridad y con poder. La oración no es solo pedir cosas a Dios, es un arma de guerra contra el enemigo. Jesús dijo en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La oración te fortalece espiritualmente. Si sientes que los ataques en tu mente son fuertes, levántate en oración. No te limites a oraciones débiles o rutinarias. Ora con autoridad. Declara que el enemigo no tiene poder sobre tu vida. Rompe con toda mentira que te ha mantenido atado. Reclama las promesas de Dios sobre ti. Cuando te levantas en oración, el enemigo no tiene más opción que retroceder. Santiago 4:7 nos da esta promesa poderosa: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando sometes tu mente a Dios y resistes con la verdad, el enemigo huye. 5. Rodéate de una comunidad de fe. Por último, recuerda que no estás solo en esta lucha. Dios nos diseñó para vivir en comunidad. Cuando enfrentas batallas internas, es importante rodearte de personas que te fortalezcan en la fe. Hebreos 10:25 nos dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Busca personas que te ayuden a crecer espiritualmente, te animen cuando te sientas débil, te recuerden la verdad de Dios cuando el enemigo quiera desanimarte. Si permaneces en oración, en la palabra y rodeado de una comunidad de fe, verás cómo las cadenas en tu mente comienzan a romperse. Hoy comienza tu victoria. Dios no te llamó a vivir esclavizado por pensamientos de miedo o derrota. En Cristo tienes el poder de transformar tu mente y vivir en victoria. Hoy, toma la decisión de identificar las mentiras, renovar tu mente con la palabra y usar las armas espirituales que Dios te ha dado.
La batalla es real, pero la victoria también lo es. Y en el próximo bloque te mostraré un ejemplo poderoso de cómo alguien logró superar esta lucha interna con el poder de Dios. No te lo pierdas, porque lo que sigue puede transformar tu vida. Hasta este punto, hemos identificado que la mayor batalla que enfrentamos no está afuera, sino dentro de nosotros mismos, en nuestra mente y en nuestro corazón. También hemos visto cómo la palabra de Dios nos da herramientas poderosas para combatir las mentiras del enemigo y renovar nuestra mente con la verdad. Pero ahora quiero llevarte un paso más allá. Quiero que veas cómo esta verdad se aplica en la vida real, cómo alguien, quizás con una lucha similar a la tuya, logró romper las cadenas que lo ataban y experimentar una transformación radical en su vida. Porque a veces, cuando estamos en medio de la tormenta, cuando las dudas nos abruman y el miedo nos paraliza, nos preguntamos, ¿de verdad esto funciona? ¿Es posible cambiar cuando llevo años luchando con lo mismo? ¿Cómo puedo ver un cambio real en mi vida? Por eso, quiero compartirte una historia que puede inspirarte y demostrarte que sí es posible vencer la batalla interna con el poder de Dios. La historia de Andrés. Cuando la batalla interna parece imposible de ganar, Andrés era un hombre de 42 años, casado, con 2 hijos pequeños. Desde afuera, su vida parecía normal. Tenía un trabajo estable, una familia que lo amaba y una casa propia. Pero dentro de él se libraba una batalla que nadie más veía. Desde niño, Andrés había crecido con una profunda sensación de inseguridad. Su padre fue un hombre severo que nunca le mostró afecto ni aprobación. Cada vez que intentaba hacer algo, escuchaba frases como: «Tienes que ser fuerte, no seas débil. Si cometes un error, eres un fracaso. Nunca vas a ser suficiente». Esas palabras se convirtieron en su verdad. A medida que creció, esa voz interna se transformó en su peor enemigo. No importaba cuánto éxito tuviera, siempre sentía que no era suficiente. En su trabajo, temía cometer errores porque pensaba que lo despedirían. En su matrimonio, tenía miedo de que su esposa se diera cuenta de quién era realmente y lo abandonara. La ansiedad y el miedo lo dominaban. Durante años, Andrés intentó ignorar esa lucha interna, pero ignorar el problema nunca lo resuelve. Lo que empezó como pensamientos de inseguridad se convirtió en un monstruo más grande. Ansiedad constante. No podía dormir bien por las noches porque su mente nunca descansaba. Ira y frustración. Cuando se sentía abrumado, explotaba con su esposa e hijos sin razón aparente. Alejamiento de Dios. Aunque iba a la iglesia los domingos, sentía que Dios estaba lejos, como si nunca fuera lo suficientemente bueno para él. Un día, después de una fuerte discusión con su esposa, Andrés se encerró en su cuarto. Se sentía derrotado, vacío y sin fuerzas para seguir. En su desesperación, tomó su Biblia y la abrió al azar. Sus ojos se encontraron con 2 Corintios 10, 4, 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa frase golpeó su corazón como un rayo. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que su batalla no era contra las circunstancias, sino contra las mentiras que llevaba dentro. Dios le estaba mostrando que sus pensamientos habían sido cautivos del enemigo, pero que ahora él debía tomarlos cautivos para obedecer a Cristo. Andrés entendió que no bastaba con pedirle a Dios que lo cambiara sin hacer su parte. Él debía levantarse y luchar la batalla interna con las herramientas que Dios ya le había dado. Como Andrés, ganó la batalla interna. Desde ese día, Andrés comenzó a aplicar lo que había leído en la palabra. No fue un cambio instantáneo, pero sí un proceso poderoso. Identificó las mentiras que había creído durante años.
Se dio cuenta de que la voz que le decía, no eres suficiente, no era la voz de Dios, sino del enemigo. Empezó a declarar la verdad de Dios. Cada vez que la ansiedad lo atacaba, decía en voz alta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Gus Timoteo 1:7. Renovó su mente diariamente con la Biblia. En lugar de enfocarse en sus temores, llenó su corazón con las promesas de Dios. Comenzó a orar con autoridad. En vez de solo pedirle a Dios que lo liberara de sus pensamientos negativos, aprendió a reprender en el nombre de Jesús toda mentira que venía contra su mente. Buscó apoyo en una comunidad de fe. Se rodeó de personas que lo animaban en su caminar espiritual y lo ayudaban a mantenerse firme. Con el tiempo, Andrés vio cambios radicales. Su ansiedad comenzó a desaparecer. Su carácter se volvió más paciente y amoroso. Su relación con Dios se hizo más fuerte y profunda. Su matrimonio mejoró porque ya no reaccionaba con ira, sino con paz. Por primera vez en su vida, experimentó verdadera libertad en Cristo. ¿Qué nos enseña esta historia? Tal vez te identificas con Andrés, tal vez has creído mentiras sobre ti mismo durante años. Pero hoy quiero que entiendas algo muy importante. No tienes que seguir viviendo así. Dios te ha dado el poder para vencer cada pensamiento que te ha mantenido atado. Hoy puedes empezar un proceso de transformación. ¿Cómo? 1. Identifica las mentiras que el enemigo ha sembrado en tu mente. 2. Declara la verdad de Dios sobre tu vida. 3. Renueva tu mente con la palabra todos los días. 4. Ora con autoridad y rompe con esos pensamientos negativos. 5. Rodéate de una comunidad que te fortalezca en la fe. La batalla interna no se gana en un solo día, pero cada día que luchas con las armas de Dios, avanzas hacia la victoria. Y aquí viene lo más emocionante. En el próximo bloque te compartiré las herramientas espirituales más poderosas que puedes usar para fortalecer tu mente y vivir en victoria todos los días. No te lo pierdas, porque lo que viene a continuación puede transformar tu vida para siempre. Ahora que hemos visto cómo la batalla interna puede desgastarnos y cómo podemos identificar y vencer las mentiras del enemigo, surge una pregunta fundamental. ¿Cómo mantenemos la victoria a largo plazo? Muchas veces experimentamos momentos de liberación y paz, pero con el tiempo los pensamientos negativos, el miedo o la ansiedad vuelven a atacar. ¿Cómo podemos asegurarnos de que esta victoria no sea temporal, sino permanente? La respuesta es clara. Dios nos ha dado herramientas espirituales poderosas para fortalecer nuestra mente y espíritu todos los días. Quiero que entiendas algo muy importante. La batalla interna no es un evento único, es una guerra continua. El enemigo nunca dejará de intentar sembrar dudas en tu mente, pero si estás equipado con las herramientas correctas, siempre estarás un paso adelante. Hoy quiero compartirte 5 herramientas espirituales poderosas que te ayudarán a renovar tu mente, fortalecer tu fe y vivir en victoria todos los días de tu vida. 1. La palabra de Dios, tu espada en la batalla interna. La Biblia no es solo un libro. Es una espada espiritual con la que puedes derribar toda mentira del enemigo. Efesios 6:17 nos dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada vez que un pensamiento negativo, de miedo o de duda intente atacarte, no luches con tu propia fuerza, sino con la palabra de Dios. Ejemplo práctico, si el enemigo te dice, eres un fracaso, nunca cambiarás. Tú respondes con la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Si el enemigo te dice, Dios no te escucha, estás solo, tú declaras, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Jeremías 33:3. Clave. Memoriza versículos específicos que hablen sobre tu batalla interna y repítelos en voz alta cada vez que esos pensamientos intenten atacarte. Cuando hablas la palabra de Dios, el enemigo tiene que huir. 2. La oración. Tu conexión directa con Dios. La oración no es solo un ritual, es una conversación real con Dios y una de las armas más poderosas que tenemos. Filipenses 4:6-7 dice: No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ejemplo práctico. Cuando te sientas abrumado por la ansiedad, en lugar de alimentar esos pensamientos, detente y ora en voz alta. Dile a Dios exactamente lo que sientes, pero también declara su paz sobre tu vida. En clave, no solo ores cuando estés en crisis, haz de la oración un hábito diario y verás cómo tu mente se fortalece día a día. 3. La alabanza y adoración, rompiendo cadenas en el espíritu. Cuando alabas a Dios, algo poderoso sucede en el mundo espiritual. Hechos 16, 25-26 nos cuenta que Pablo y Silas estaban encarcelados, pero en lugar de lamentarse, comenzaron a alabar a Dios en medio de su situación. ¿El resultado? Un terremoto sobrenatural que rompió sus cadenas y abrió las puertas de la cárcel. La alabanza tiene poder. Ejemplo práctico. Si un día te sientes desanimado, pon música de adoración y comienza a cantar. No importa cómo te sientas, alábalo con fe. Clave, crea un ambiente de adoración en tu vida diaria. Pon alabanzas mientras manejas, trabajas o limpias tu casa. Cuando tu mente se llena de adoración, los pensamientos negativos no pueden quedarse. 4. El ayuno, fortaleciendo tu espíritu sobre tu carne. El ayuno es una de las herramientas espirituales más poderosas que Dios nos ha dado, porque nos ayuda a debilitar nuestra carne y fortalecer nuestro espíritu. Jesús mismo dijo en Mateo 17:21, este género no sale sino con oración y ayuno. Algunas batallas internas no se ganan solo con oración, sino con una disciplina espiritual más profunda. Ejemplo práctico. Si sientes que hay pensamientos o hábitos que no puedes vencer, haz un ayuno intencional, presentándoselo a Dios. Clave, no tiene que ser un ayuno total de comida. Puedes ayunar redes sociales, televisión o cualquier cosa que esté ocupando el lugar de Dios en tu vida. 5. La comunidad de fe. No luches solo. El enemigo quiere aislarte, hacerte creer que eres el único que lucha con esto. Pero la verdad es que Dios nunca diseñó la vida cristiana para vivirla en soledad. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ejemplo práctico. Busca un grupo de personas en la iglesia con quienes puedas orar, estudiar la Biblia y compartir tus luchas. Clave, no tengas miedo de pedir ayuda. Dios usa a otras personas para fortalecerte y animarte en tu caminar de fe. ¿Cómo aplicar estas herramientas en tu vida diaria? 1. Cada mañana comienza tu día leyendo la palabra de Dios. 2. Ora con fe, declarando la verdad de Dios sobre tu vida. 3. Llena tu ambiente con alabanzas y adoración. 4. Incluye el ayuno como parte de tu vida espiritual. 5. Rodéate de una comunidad que te ayude a crecer. Estas no son simples estrategias religiosas, son herramientas poderosas que Dios te ha dado para fortalecer tu mente y tu espíritu. Pero hay algo más. Ahora que ya tienes las herramientas, quiero mostrarte cómo estas verdades han transformado la vida de muchas personas. En el próximo bloque, te compartiré testimonios poderosos de personas que vencieron su batalla interna y experimentaron una vida completamente renovada en Cristo. Ahora que hemos hablado sobre las herramientas espirituales que Dios nos ha dado para vencer nuestra mayor batalla interna,
Quiero que veas con tus propios ojos cómo estas verdades han cambiado vidas reales. Porque quizás te has estado preguntando, ¿de verdad puedo salir de este ciclo de pensamientos negativos? ¿Es posible vivir con paz, sin miedo y con una fe inquebrantable? La respuesta es sí. Y hoy quiero contarte la historia de alguien que, como tú, enfrentó una batalla interna que parecía imposible de ganar, pero Dios lo transformó completamente. El testimonio de Andrés, de la desesperación a la paz en Cristo. Andrés era un hombre como cualquier otro, trabajador, esposo, padre de 2 hijos. Desde afuera, su vida parecía estable, pero por dentro libraba una guerra silenciosa que nadie podía ver. Durante años, Andrés luchó con pensamientos de fracaso y autodesprecio. Cada error, cada problema, cada dificultad que enfrentaba, lo hacía sentirse incapaz, indigno y solo. Su mente estaba llena de frases como, nunca seré suficiente. Dios no puede perdonarme después de todo lo que he hecho. Si la gente supiera lo que realmente siento, me rechazarían. Andrés iba a la iglesia, pero se sentía desconectado. Veía a otros adorando con alegría, pero él no podía hacerlo. Sentía que Dios estaba lejos, que su vida no tenía propósito. Hasta que un día, Dios irrumpió en su vida de una manera que nunca imaginó. Era una noche como cualquier otra. Andrés estaba solo en su habitación, con la mente llena de ansiedad y desesperanza. Se sentía agotado, sin fuerzas, al borde de rendirse. Fue en ese momento de desesperación que Dios habló a su corazón. Sintió un impulso dentro de él que lo llevó a abrir su Biblia. No sabía qué leer, pero sus manos lo llevaron a un pasaje que cambió su vida para siempre. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En ese momento Andrés rompió en llanto. Por primera vez sintió el amor y la presencia de Dios de una manera real. Sintió que Dios no lo veía como un fracasado, sino como un hijo amado, y algo dentro de él cambió. Desde ese día, decidió luchar su batalla interna con las herramientas espirituales que Dios le había dado. Cada mañana empezó a leer la palabra de Dios. Cada vez que su mente intentaba traerle pensamientos negativos, respondía con un versículo bíblico. Comenzó a orar con sinceridad. En lugar de esconder sus emociones, se abrió con Dios y dejó que Él sanara su corazón. Adoptó la alabanza como un arma espiritual. Ponía música de adoración en su casa, en su trabajo, en su auto. Cambió la atmósfera de su vida. Empezó a ayunar. Cuando sentía que el enemigo intentaba debilitarlo, usaba el ayuno para acercarse más a Dios y fortalecer su espíritu. Se rodeó de una comunidad de fe. En lugar de aislarse, se unió a un grupo de oración donde pudo compartir su proceso y recibir apoyo. Y poco a poco, Dios transformó su mente y su corazón. No fue de la noche a la mañana, pero cada día fue un paso más hacia la libertad. Hoy, Andrés es un hombre nuevo. La ansiedad ya no gobierna su vida. Sus pensamientos han sido renovados por la palabra de Dios, y su fe es más fuerte que nunca. ¿Qué nos enseña esta historia? Quizás te ves reflejado en la historia de Andrés. Tal vez también has estado luchando con pensamientos que te oprimen, que te hacen sentir indigno o sin esperanza. Pero hoy quiero decirte algo. Dios puede hacer lo mismo contigo. La batalla en tu mente no define quién eres. Dios ya te ha dado la victoria en Cristo. Dios no te ha dejado solo. Él está contigo en esta batalla y ha puesto en tus manos las herramientas para vencer. Recuerda esto, no eres tus pensamientos negativos, eres hijo de Dios. No eres tu pasado, Dios ha hecho nuevas todas las cosas, no estás solo, Dios pelea por ti. Ahora es tu turno. Quiero hacerte una pregunta sincera. ¿Estás listo para vivir una transformación como la de Andrés?
Si tu respuesta es sí, quiero invitarte a hacer un acto de fe ahora mismo. Escribe en los comentarios: declaro la victoria de Cristo sobre mi mente. Hazlo como una declaración de fe. Al escribirlo, estarás dando un paso firme hacia la renovación de tu mente y la victoria en Cristo. También quiero que hagas algo más. Tómate un minuto y ora. Dile a Dios lo que hay en tu corazón. Pídele que renueve tu mente, que transforme tu manera de pensar, que te llene de su paz. Y no te vayas todavía, porque en el siguiente bloque te compartiré un poderoso llamado a la acción, una oportunidad para sellar esta enseñanza en tu vida y dar el primer paso hacia una transformación real y duradera. Lo que viene podría ser la clave que has estado esperando. Nos vemos en el siguiente bloque. Escucha bien lo que voy a decirte ahora, porque esto podría cambiar el rumbo de tu vida. Hasta este momento hemos hablado sobre la batalla interna que enfrentamos, la lucha contra nuestros propios pensamientos, miedos y dudas. Hemos visto cómo la palabra de Dios nos da herramientas para vencer y cómo la fe transforma vidas. Ahora, la pregunta es: ¿seguirás permitiendo que la batalla en tu mente te controle? ¿O tomarás la decisión de pelear con las armas que Dios te ha dado? Este es el momento clave. Este es el instante en el que debes decidir qué rumbo tomará tu vida. Mucha gente escucha mensajes como este, se siente inspirada por un momento, pero después no toma acción. Siguen con su vida como si nada hubiera pasado, y con el tiempo vuelven a caer en los mismos pensamientos destructivos. Pero tú no eres esa persona. Tú has llegado hasta aquí porque Dios está hablándote directamente. Él está poniendo en tu corazón la oportunidad de dar un paso firme hacia la victoria. Hoy Dios te está extendiendo su mano y te dice: levántate, porque he puesto delante de ti un camino de vida y bendición. Deuteronomio 30, 19. Paso 1. Declara tu compromiso con Dios. Lo primero que quiero que hagas es afirmar tu decisión de cambiar. Escribe en los comentarios: tomo autoridad sobre mi mente en el nombre de Jesús. No subestimes el poder de hacer esto. Cuando declaras algo en voz alta o lo escribes, le estás diciendo a tu mente, a tu espíritu y al mundo espiritual que estás decidido a cambiar. ¿Recuerdas lo que dice Proverbios 18:21? La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Las palabras que dices tienen poder. No te quedes en silencio. Declara que estás tomando el control con la autoridad de Cristo. Paso 2. Activa las herramientas espirituales. No basta con solo desear un cambio. Necesitas tomar acción real y consciente. Aquí hay 3 cosas que puedes hacer de inmediato para empezar a transformar tu mente. 1. Dedica tiempo a la palabra todos los días. No es suficiente con escuchar un mensaje de vez en cuando. Tu mente se transforma cuando te llenas de la verdad de Dios diariamente. Tarea práctica. Elige un versículo que hable sobre la renovación de la mente y repítelo todos los días. Escríbelo en un papel y ponlo donde puedas verlo. Ejemplo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Dilo cada mañana, cada noche, hasta que se haga parte de ti. 2. Ora de manera intencional. No solo ores cuando tengas problemas. Haz de la oración una práctica diaria. Tarea práctica. Todos los días, tómate al menos 5 minutos para hablar con Dios específicamente sobre tu mente. Pídele que transforme tus pensamientos y te ayude a vencer las mentiras del enemigo. No necesitas palabras complicadas, solo sé sincero. Ejemplo de oración: Señor, hoy te entrego mi mente. Renueva mis pensamientos. Ayúdame a ver mi vida como tú la ves. Rechazo las mentiras del enemigo y recibo tu verdad. Amén. 3. Rodéate de personas de fe.
La gente con la que pasamos tiempo influye en nuestra manera de pensar. Si siempre estás rodeado de negatividad, será más difícil transformar tu mente. Tarea práctica: únete a un grupo de oración o estudio bíblico. Comparte este video con alguien que lo necesite. Al hacerlo, no solo estarás ayudando a otra persona, sino que también reforzarás tu propio crecimiento espiritual. Recuerda lo que dice Proverbios 27:17. El hierro con hierro se aguza, y el hombre aguza el rostro de su amigo. No luches esta batalla solo. Rodéate de personas que te ayuden a crecer en la fe. Paso 3. Conéctate con más enseñanzas de fe. Dios quiere seguir hablándote. Este es solo el comienzo de lo que Él tiene para ti. Haz esto ahora mismo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque cada mensaje que compartimos aquí puede ser una clave para tu crecimiento espiritual. Activa las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Al hacerlo, estarás siendo un instrumento en las manos de Dios, llevando esperanza a otras personas que también están librando batallas internas. Este es tu momento. Dios te está llamando a la acción. No permitas que este mensaje solo pase por tu vida sin dejar huella. Toma la decisión de pelear esta batalla con las armas que Dios te ha dado. Presta atención, porque en el próximo bloque te compartiré un cierre poderoso y una bendición especial que sellará esta enseñanza en tu vida. No te vayas, porque lo que viene puede ser el impulso final que necesitas para dar un giro radical en tu vida. Hemos llegado al final de este mensaje, pero en realidad, este es solo el comienzo de una nueva etapa en tu vida. Dios ha estado hablando directamente a tu corazón, mostrándote que la mayor batalla no está afuera, sino dentro de ti. Quizá durante mucho tiempo has sentido que algo te detenía, que una lucha interna te mantenía estancado, que los pensamientos negativos, las dudas y los miedos te impedían avanzar. Pero hoy Dios te ha revelado la verdad. Tú no estás solo en esta batalla. Él mismo te dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él te ha dado las herramientas para vencer. Te ha mostrado cómo renovar tu mente con su palabra, cómo orar con intención, cómo identificar las mentiras del enemigo y reemplazarlas con la verdad de Cristo. Ahora es tu turno, porque la pregunta más importante no es, ¿podrá Dios transformar mi mente?, sino, ¿voy a permitir que Dios haga su obra en mí? Dios te ha mostrado el camino, pero solo tú puedes decidir caminar por él. ¿Qué harás a partir de hoy? Tienes dos opciones. 1. Seguir como antes, dejando que la duda y el miedo sigan controlando tus pensamientos. 2. Tomar una decisión radical. Pelear esta batalla con las armas espirituales que Dios te ha dado. Hoy es el día para tomar una decisión firme. Si decides que quieres vivir una transformación real, que quieres que Dios renueve tu mente y guíe tu vida, entonces haz un acto de fe ahora mismo. Escribe en los comentarios, Señor, renueva mi mente y guíame en tu verdad. Recuerda, no es solo una frase, es una declaración de fe, una señal de que estás listo para caminar en la victoria que Dios tiene para ti. Además, si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Dios puede usar esta enseñanza para cambiar más vidas y tú puedes ser parte de ese propósito. El propósito de Dios se cumplirá en ti. Filipenses 1:6 nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no te ha traído hasta aquí para dejarte a la mitad del camino. Él ha comenzado una obra en ti y Él la completará. Cada día es una oportunidad para renovar tu mente y alinearla con la verdad de Dios. No permitas que el enemigo siga sembrando mentiras en tu corazón.
Tú eres un hijo de Dios, y Él te ha dado autoridad para vencer cualquier pensamiento que intente apartarte de su propósito. Así que hoy, toma una decisión firme, llena tu mente con la palabra de Dios, rechaza los pensamientos de miedo y derrota. Rodéate de personas de fe que te impulsen a crecer. Ora con propósito, creyendo que Dios te está transformando. Y sobre todo, confía en que Dios está contigo en cada paso de este proceso. Una bendición para tu vida. Antes de cerrar este mensaje, quiero orar por ti. Cierra tus ojos por un momento y recibe esta bendición. Padre Celestial, hoy levanto mi voz en oración por cada persona que ha escuchado este mensaje. Tú conoces sus pensamientos, sus luchas internas, sus miedos y sus inseguridades. Pero también sé que tú eres un Dios poderoso, capaz de transformar cada mente y corazón. Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que cada mente que ha sido oprimida por el temor, la ansiedad y la duda, hoy es renovada por tu verdad. Declaro que todo pensamiento de derrota es reemplazado por pensamientos de fe y esperanza. Padre, que cada persona que ha tomado la decisión de caminar en tu verdad, sienta tu paz en su corazón. Que tu Espíritu Santo los guíe, los fortalezca y les recuerde cada día que no están solos en esta batalla. Bendigo su vida, su familia, su hogar y sus decisiones. Que cada paso que den esté alineado con tu voluntad y que puedan ver tu gloria manifestándose en sus vidas. Los cubro con tu amor, tu gracia y tu favor, y declaro que a partir de hoy caminarán con una mente renovada y una fe inquebrantable. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Recuerda, Dios te ha dado el poder de cambiar tu manera de pensar para que puedas vivir en la plenitud de su propósito. No te detengas aquí. Sigue aprendiendo, sigue creciendo, sigue renovando tu mente en Cristo. Mira más enseñanzas en este canal. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte lo que Dios tiene preparado para ti. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga grandemente.